siendo enseñados para adorar agradecidos. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Un texto, decía, muy sencillo, pero muy profundo, fácil de entender. El creyente ha sido llamado a llenar, usted ha sido llamado a llenar su mente y su corazón de la palabra de Dios. Y esa llenura produce el control de nuestra naturaleza caída, pecaminosa, por el poder de su palabra. Cuando es así, se evidencia y se expresa por un corazón y una mente humildes y agradecidas que estallan en alabanza a Dios. ¿Qué entendemos por adoración cristiana? La adoración es nuestra respuesta a lo que Cristo ha hecho y sigue haciendo en nosotros. Respondemos al Dios que nos ha salvado y que nos ha llamado a ser su pueblo. Y al ofrecer oraciones y canciones como lo hemos hecho, la presencia de Cristo y nuestra unión con Él, mientras hacemos eso, sucede que oímos la palabra de Dios y mientras estamos, muchos de nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Aquí, en el culto, muchas veces pasa eso. Y aquí mismo nos preparamos, por eso es tan importante venir y no faltar, para las batallas espirituales que seguramente vamos a tener afuera en la semana y que muchas veces vamos a tener que enfrentar solos. La preocupación de Pablo en los Colosenses, esta serie que estamos haciendo de esta epístola, por primera vez en 23 años casi en esta iglesia, la preocupación de Pablo era que la adoración edificara a la iglesia y no al ego, que suele pasar en algunas iglesias, de algunos que participan del culto, pero lo hacen de eso una actuación. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, el apóstol identifica dos claves en la adoración: la instrucción y el consejo, que se centran en la palabra de Cristo, dice el texto, y en cánticos de alabanza. Y esto lo une a dos normas básicas para la adoración: sabiduría y acción de gracia. La adoración, el canto, la alabanza no tiene que ser irracional y tampoco tiene que ser tan emocional que deje el cerebro a un costado. Debe haber sabiduría y debe haber un corazón agradecido cuando cantamos. Así que lo vamos a dividir al análisis del texto en dos aspectos. Primero, la importancia de la palabra para la vida del creyente, y segundo, el resultado de ser lleno de la palabra de Cristo. Leemos en el texto, dice Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Una pequeña observación. Me concentro en este mensaje en el principio y el final del versículo. Llenos de la palabra y corazones agradecidos. Cuando dice cantando con gracia, en realidad lo que significa el texto es cantando con corazones agradecidos. La palabra tal vez con gracia te lleve más a pensar que tenés que cantar siendo un erudito, un experto, pero en realidad lo que dice es cantando con corazones agradecidos. Y hay un aspecto en el medio que no lo estoy tocando, que dice enseñándoos y exhortándose unos a otros en toda sabiduría. Y con esto solamente digo una observación. El Señor espera que al ser vos un lector asiduo de la Escritura, expuesto al consejo de Dios, vas aprendiendo, te vas haciendo inteligente, vas teniendo la mente de Cristo en la medida de que tu mente y tu corazón son receptivos a la palabra. Por lo tanto, en la iglesia el Señor espera que haya exhortación, que haya enseñanza, que haya consejo de unos a otros. Hay algunas iglesias que lamentablemente cuando las personas abren la boca para aconsejar, aconsejan según
su propia sabiduría o según el mundo. El Señor espera que cuando abras la boca para aconsejar a alguien no sea tu experiencia personal o lo que te parezca lo que vas a decir, sino la palabra de Dios. Eso fue un breve paréntesis. Vamos a ver, primer aspecto, la importancia de la palabra para la vida del creyente. Hablamos de instrucción y de consejo en la palabra de Cristo. Fíjate que Pablo está afirmando que Cristo está entre ellos. Si te acordás de Colosenses, decía que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Capítulo 1, desarrollado creo que por el pastor Rubén. Cristo está entre nosotros, Cristo estaba entre ellos mediante la predicación de la palabra. La palabra es Cristo, dice Juan, que se hizo carne, el verbo se hizo carne, la palabra de Dios se hizo carne. Así que cuando se habla la palabra de Dios, Cristo está en medio de nosotros como está en medio nuestro hoy. La adoración de los primeros cristianos concedía un lugar prominente, eminente, principal a la palabra hablada. Y en nuestros cultos, fíjate que no hay, como tristemente en algunas iglesias, ritos ceremoniales, ni esotéricos, ni sacrificios humanos, ni reglas humanas, ni invocaciones a entes espirituales. Nosotros abrimos la Biblia y a través de las palabras contenidas en la Biblia aprendemos sobre el carácter y la voluntad de Cristo para nosotros. Es así de sencillo. Las palabras son importantes para atraer a las personas de nuestro entorno. Y lo digo porque hay iglesias, y duele decir esto, inclusive en Santa Fe o muy cerca nuestro, iglesias cristianas que dependen de las actividades, del espectáculo, inclusive de la tecnología, y prescinden eso para atraer a la gente. Y prescinden de basarse en una sólida proclamación de la palabra de Dios y de su autorizada revelación para nuestras vidas. El peligro es que la adoración se convierte entonces en una mera actuación, una representación que se centra más en nosotros que en Dios. Los asistentes a esas iglesias pueden recibir la falsa impresión de que el principal propósito de Dios es glorificar a los seres humanos, cuando es al revés. ¿Puede la luz, las luces, la música, el espectáculo llevar a las personas a un Cristo que te llama a apartarte de la superficialidad del mundo? Puede hacerlo, tal vez en alguna medida sí, pero no está pensado así en los planes de Dios. Cristo quiere sacarte, y la palabra lo hace, para meditar y reflexionar en la eternidad de un modo más profundo. Mientras más fuerte sea la música, mientras más luces y espectáculo haya, menos reflexión va a haber en la iglesia. Y sucede en muchas iglesias también que la emoción, las experiencias, te diría, extrasensoriales, la gente dice, si yo siento algo emocionante en la iglesia, eso es espiritual. Pero si Dios dice, toma tu cruz y seguime, eso ya no les gusta. Y esas iglesias, Dios nos libre de ser una de ellas alguna vez, le dan a entender a la gente que ellos, y cómo se sientan ellos, y sus necesidades, son más importantes que Dios mismo. Y son más importantes aún que la urgente necesidad que tenemos todos, que tenés vos y que tengo yo, de arrepentirnos de nuestros pecados, dejarlos y volvernos a Dios. La verdad que un panorama muy triste. Dice el texto, la palabra de Cristo puede entenderse en dos sentidos. La palabra que Cristo predicó, es decir, lo que Él mismo habló, sus propias palabras, tal como fueron dichas por Él. También puede entenderse como las palabras que se predican acerca o relacionadas a Cristo.
la predicación nuestra de quién es el Señor y qué fue lo que hizo, pareciera que el escritor tiene en mente este sentido, las palabras que usted dice acerca de Cristo, aunque ambos sentidos, lo que Él dijo y lo que usted va a decir de Él, son válidos y son muy útiles. La exhortación que Pablo da en este versículo es muy directamente relacionado con el culto cristiano. Comienza con lo relativo a la palabra, la que califica acá como de Cristo, en algunas versiones dice de Dios, o va a tener otra Biblia que diga del Señor. El concepto principal es que la palabra procede de Dios. Y se estima, se tiene que tener en alta estima porque viene de Él. A eso iba. Cada vez que abrimos la Biblia, Dios nos habla. Jamás merecimos ese privilegio. Y sin embargo, Él nos sigue hablando. ¿Cuál es la actitud correcta del creyente delante de la Biblia, delante de la palabra de Dios? Les cuento, una noche en la anterior ubicación de la iglesia, allá en la Fraternidad, estábamos estudiando y orando con el pastor Rubén y el pastor David Engler. Estábamos los tres, no sé si te acordás, Rubén. Y también discutíamos cómo llevar adelante la congregación y cómo darle solución a cuestiones delicadas de la vida de la iglesia. Y en un momento el tono fue subiendo. Estábamos ahí los tres y cada vez hablábamos más fuerte entre nosotros tres. Y cuando se necesitó aclarar cuál era la posición que teníamos ante un determinado precepto bíblico, el pastor Rubén dice: yo delante de la palabra de Dios no tengo otra actitud que caer de rodillas. Vos no sabés cómo me impactó y cómo me encantó esa respuesta. Tanto que hasta el día de hoy me la recuerdo, la aplico a mi vida personal y ministerial. Dice el texto: more en abundancia en vosotros la palabra de Cristo. Esa palabra debe morar, habitar, estar presente en el creyente. El texto, el verbo, es un presente de imperativo, o sea, exige tomar la exhortación a modo de mandamiento. Es decir, el apóstol manda que la palabra esté presente en tu vida, y al estar presente en tu vida, también en la congregación, y si está en el corazón de los cristianos, entonces estará presente cada vez que la iglesia se reúna. Y dice el texto que el modo en el que debe estar presente la palabra en tu vida es ricamente, abundantemente. Quiere decir que la exposición bíblica y por lo tanto la enseñanza que se saca de la exposición bíblica debe ocupar un lugar destacado en las actividades cultuales de la iglesia. Comprende la lectura en la congregación y la personal del creyente. Pablo le manda a Timoteo, el discípulo, el hijo espiritual de él, en 1 Timoteo 4, capítulo 4, versículo 13, mirá lo que le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y en el último de los escritos, Pablo, la última carta que escribe segunda a Timoteo, el apóstol demanda también a su hijo Timoteo, hijo en la fe. Segunda Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2 le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que predique ¿qué? Lo que a él le parece, lo que él sienta, lo que a él le guste, lo que a él le captó la atención. No, la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Esto es cuando la iglesia merece un tirón de oreja. Y él dice: exhorta con toda paciencia. ¿Y qué? Doctrina. La palabra de Dios. Esa palabra es en manos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo busca ahí adentro tuyo, y este versículo es útil, un elemento vital que nos permite a nosotros estar bajo su influencia. En la medida en que vos atesores la palabra,
esa palabra va a controlar tus actos, tus pensamientos, y especialmente lo que tiene que ver con cómo te comportás afuera, porque el cristiano es cristiano acá y los 7 días de la semana afuera, y también va a controlar su santidad. Entonces, al decir la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, se está refiriendo no solo a lo que encontramos en los 4 evangelios, sino todo lo que fluye de Cristo a lo largo de toda la Biblia. Fíjate que Cristo, en su esencia de verbo hecho carne, nosotros de lo que tenemos que ser llenados en última instancia es de Cristo mismo. Así que Cristo y su palabra ya moran en los creyentes, en los que se han arrepentido, han recibido a Cristo como su Señor. La palabra ya mora en nosotros. El asunto es si mora abundantemente, sin restricciones, sin las limitaciones que le imponen nuestros pecados y nuestra resistencia a darle a Dios el control de nuestras vidas. De tal manera que Cristo se sienta en una casa, nosotros, en una casa que le pertenece a Él, porque se la hemos ofrecido total y completamente. Que Jesús no sea un invitado casual, un inquilino en tu casa, que no tiene acceso a toda tu casa, que no encuentre habitaciones, lugares cerrados, prohibidos para Él en tu vida, sino que se sienta en su propia casa, feliz de habitar en vos. Las verdades de las Escrituras deberían impregnar cada área de nuestra vida y controlar cada pensamiento, cada palabra, cada acto. La palabra mora en vosotros, mora en nosotros cuando la escuchamos, pero también cuando la usamos, cuando la guardamos. Guardarla es cumplirla, ¿verdad? Y cuando nos aferramos a ella. Para lograrlo es necesario que usted lea, estudie y viva la palabra. Hay un meme muy particular de una nenita que dice cuando tenés el examen mañana y no estudiaste los últimos 4 meses, que agarra el libro y hace así. Hace con las manitos y llora, porque quiere aprender, pero hace así. Como que la sabiduría va a venir por efecto de la manito. Usted tiene que leer, tiene que estudiar y tiene que vivir la palabra, si no, no la va a aprender. ¿Te interesa este tema? ¿Cómo hacer que nuestra mente y corazón se llenen de su palabra? Porque fíjate, no hay motivo para que ningún creyente de los que están acá no conozcan la Escritura tan bien como los pastores. Todos deberíamos ser. En Hebreos hay un reproche de parte del escritor de Hebreos. Dice, debiendo ser ya maestros, todavía están tomando leche como un bebé. Cada uno de nosotros debería poder conocer y estudiar la Biblia. Un deber, tristemente, totalmente descuidado muchas veces. Si no te alimentas bien y a diario con la palabra del Señor, te vas a encontrar hackeado por el hambre, fatigado, exhausto. ¿Viste cuando no come? Tengo un hermano mío que dice que cuando no come se desvanece. No voy a decir quién es porque Tato se va a enojar conmigo, pero te vas a sentir decaído y desfallecido. Pero cuando tu dieta de Biblia está cubierta, vas a sentirte como, siempre me asombré cuando usas palabras de la Biblia, como en un banquetes bíblicos, de tuétanos, gruesos. Eso es bíblico. Cuesta agarrar para ese lado. Nosotros pensamos en una milanesa rellena con papa. Te vas a sentir en un banquete de fruta fresca, de manjares y delicias, de vinos refinados. Y tu alma va a estar agradecida de que hagas eso por ella. Vas a poder decir, como dijo el salmista, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, dice Jeremías.
Me produce tanta tristeza, hermanos, ver personas muriendo de hambre cuando el pan de vida está al alcance de una oración. ¿Qué debemos hacer? Primero, lectura. Debemos constantemente estar consumiendo la palabra de Dios. Puede ser en la siguiente forma: lectura sistemática, estudio de temas, estudio de palabras, estudio de un pasaje, resumir un párrafo, un capítulo, un libro. Eso es ejercitarse en la lectura. ¿Alguna sugerencia? Escoge un plan de lectura. Podés empezar con un plan de lectura para la Biblia en un año, si es que no la están siguiendo, varios de nosotros lo estamos haciendo, o un plan de lectura para el Nuevo Testamento. Escoger un tiempo de lectura, porque tal vez tus tiempos son demasiado ajustados y solo tenés un poquito de tiempo. Así que si tenés tiempo para leer un libro, solamente que ese libro sea la Biblia. Escoger un libro, dice John MacArthur, recomienda 2 años y leer un libro del Nuevo Testamento por mes. 27 libros, 24 meses. Algunos, Filemón no se puede leer en un mes, se va a leer en un solo día. Y con cada lectura del libro, de cada libro de la Biblia, vas a tener un mejor entendimiento de lo que Dios quiso decir cuando lo hizo escribir. Lectura, meditación. Uno de los problemas en la lectura, cuando leemos, es que dejamos la lectura y olvidamos lo que decía. Y deberíamos decir de nuestra lectura bíblica, cuando abrís la Biblia, antes de cerrarla, decir, no la voy a cerrar hasta que sepa por lo menos qué fue lo que Dios quiso decirme hoy. Sugerencia. Según el mundo, ¿viste? Vos vas a escuchar que en el mundo hablan de meditación. Cuando el mundo habla de meditación, habla de vaciar la mente. O sea, meditar es quedar en blanco. La meditación bíblica es llenar la mente de la palabra de Dios. Memorizar versículos. No vas a poder buscar santidad sin la palabra de Dios almacenada en tu mente. Por ejemplo, cuando te dice, no cometerás adulterio, eso está acá. Entonces, cuando vos vas, se te va la mirada atrás de una chica linda, no, el Señor no quiere esto. La palabra santifica. Si no está eso acá, de ahí el Espíritu Santo usa para transformarte. Y exige trabajo y a veces es desalentador cuando no podés recordar con precisión un versículo. Te sentís un fracasado. Pero la verdad que todas las disciplinas requieren esfuerzo y la persona que persevera obtiene recompensa. Y te digo, la memorización y la meditación van de la mano. Uno no puede meditar en una palabra que no está acá. Es sencillo, ¿viste? ¿Y cómo meditas? Vas tomando el versículo ese que quisiste meditar y lo vas cortando, lo vas desmenuzando, en palabras más cortas, con contenido bíblico. Es como explicarte a vos mismo el texto. Y también tenés que hacer este ejercicio, preguntarle al Señor, ¿qué me estás queriendo enseñar? ¿Qué lección debo aprender con esto? Pensá en una ilustración que ayude en lo que aprendiste. Puede ser una historia personal o una historia que has escuchado. Encontrar una historia que ilustre lo que aprendiste. Muchas veces la misma Biblia tiene historias que ilustran la enseñanza, ¿verdad? Ilustrar es iluminar, es alumbrar, es mostrar lo que está oscuro de entender. Hablamos de lectura, hablamos de meditación, hablamos de oración. No solamente debemos leer y meditar en la palabra, sino también tenés que orar a través de la palabra. O sea, orar la palabra. Y esto es algo que no siempre lo supe. Lo aprendí con los años y que ayuda muchísimo. Pensá en el libro de los Salmos si lo leíste.
El libro de los Salmos es el único libro que Dios nos dio para que nosotros se lo repitamos a Él. ¿Nunca oraste un salmo? Vivo orando salmos. Y a veces no sabemos qué decir en nuestra oración, pero cuando orás la Biblia, le estás diciendo a Dios lo que Él ya dijo. Te cuento, ojalá Él no me esté escuchando. Es como que lo estamos obligando que cumpla lo que escribió. Orá el salmo. Suponete que, y te digo algo, vas leyendo un versículo a la vez, no en la lectura rápida. Eso no existe en la Biblia. Lee el versículo, simplemente léelo y cuando algo te viene a la mente, porque estás leyendo y te viene a la mente algo, orá acerca de eso. Si Dios te trae algo a la mente mientras estás leyendo, simplemente orá por eso. Suponete Salmo 1, versículo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Estamos? Podría ser tu oración, Dios, ayúdame a no asociarme con personas equivocadas. En el trabajo está lleno de personas que su consejo es opuesto a ti. Ayúdame a no escuchar sus consejos. Ayúdame a detectar cuando estoy en camino de pecadores. ¿Te das cuenta? Si pensás en tus hijos mientras estás leyendo, vos podrías decir, Señor, ayuda a mis hijos a entender cuán terrible sería andar en consejo de malos. Mis hijos están en constante influencia en la escuela, en la facultad, en la universidad, rodeado de personas que les van a animar a hacer lo malo. Señor, ayúdales con tu luz para que sean luz en las tinieblas. Ayúdame a mí a enseñarle a mi hijo que se deleite en la lectura de la palabra. ¿Te das cuenta? Vas leyendo y vas orando. Leí por ahí algo que me pareció gracioso y quiero compartírselos para su tiempo de oración. Si estás en esto de la silla de escarnecedores y si estoy buscando muebles para mi casa, podría orar, Dios, sé que el pasaje no tiene nada que ver con esto, pero me encantaría encontrar sillas para mi juego de comedor. Tú sabes que estuve buscando sillas por bastante tiempo. Bueno, ya que estábamos hablando de sillas de escarnecedores. Aplicación, estudio, meditación, oración, aplicación. Apliquemos cualquier verdad que Dios nos muestre en su palabra en el momento. Como lo vamos a hacer al final de este mensaje, cuando le vamos a pedir al pastor Rubén que nos ayude a cerrar lo que hemos aprendido en este culto. Habiendo visto la importancia de la palabra para la vida del creyente, veamos el resultado de ser llenos de la palabra de Cristo en nuestra adoración. Para muchos, la adoración se convierte en el momento en el que Dios ha de suplir nuestras necesidades en lugar de la ocasión especial en la que nosotros le demos a Él la gloria. Me acuerdo siempre de mi mamá. Mi mamá conoció al Señor ya de muy viejita, entonces no alcanzó a conocer tanto de Él. Pero yo le decía, cuando estamos en la cena, mamá, cuando compartíamos el pan y el vino, ella pedía. Y yo le decía, no pidas ahora, tenemos toda la reunión para hablar con el Señor. Ahora adorá. Decirle, si vas a decirle algo, decirle cuánto la amás y cuánta gracia le da, pero no le pidas. Ese era el momento en el que adorábamos. Cuando se trata de cómo empleo mi tiempo, muchos tienen otras cosas mejores que hacer un domingo. La adoración no tiene que girar alrededor de nosotros, sino de Dios. La palabra es de Dios, la sabiduría es también suya y solo Él es merecedor de toda nuestra gratitud. Entonces, la actitud
decía el versículo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando agradecidos en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La actitud que tiene que regir la vida del cristiano es la gratitud. Todos tenemos suficientes motivos para manifestar gratitud continuamente. Y la gratitud es la respuesta normal a la bendición. Cuando recibiste una bendición, es inmediato para el creyente decirle gracias al Señor. Cuando agradeces, vos salís del medio y tu mirada se orienta hacia Cristo. La obra de Cristo, las bendiciones, la esperanza de gloria de la que habla Colosenses, un día vamos a estar en su presencia, son provisiones de la gracia que Él nos ha regalado, absolutamente inmerecidas por nosotros. Son todos esos aspectos de la obra de Cristo que cuando nos llenan el corazón, nos impulsan a la gratitud y al compromiso, reconociendo la gracia recibida, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, dice, el amor de Cristo nos constriñe. Por el contrario, vos fíjate que la ingratitud, pensá en vos le das algo a alguien y ni gracia te dice, te lo agarra y se va. Así somos muchas veces con el Señor. La ingratitud es un distintivo propio del incrédulo, dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, ni siquiera las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjate que la exhortación de Pablo no es de aplicación voluntaria para nosotros, es un mandamiento. Nosotros tenemos que obedecer y ponerla por obra. Una vez que comprendiste la orden, la cumplís ya mismo, hoy mismo. La lista, te decía eso en relación a ser agradecido, pero la lista del texto habla de salmos, himnos y cánticos espirituales. Leí, busqué, pero cualquier distinción entre las tres palabras es pura conjetura porque no tenemos muchos datos, pero sí habla, cuando él habla así, porque lo dice en Efesios y lo dice acá, eso habla de la variedad con la que, y la riqueza con la que los cristianos pueden alabar y adorar a su Dios. Y para ir cerrando, la adoración de la iglesia, esto que hemos cantado, me impactó, Martín, la interpretación del tema del segundo que es nuevo para nosotros. Cristo, ¿cómo se llama? Cristo nuestra gloria. Que habla de cuando estemos allá. La letra, qué hermosa. Y si hoy pudiéramos, después que cantes con ella, cerrar con ese, llamás la banda de nuevo, es maravilloso. No es la única ocasión en la que podemos cantar, adorar. Tendrías que estar todo el día así, cantando, todos los días. Vivimos bajo el nombre de Cristo y estamos escondidos en su muerte y su resurrección. Por tanto, todo lo que hacemos debería estar hecho a la luz de la conciencia de que fuimos llamados, de que fuimos apartados, de que recibimos promesas. Usted vive y anda como en una esfera. ¿Viste esos globos en los que a veces hay juegos? Bueno, me viene eso a la mente. El cristiano anda en una esfera de gracia, de favor de Dios, vaya donde vaya. Siempre inmerecido. Y una esfera en la que Él muestra su gracia, muestra su amor, su poder. Él es tu Dios, vos le perteneces a Él, así que tu vida debería ser una vida de constante y permanente gratitud y alabanza. La verdadera alabanza se produce cuando vos abrís el corazón y clamás, hablanos tu palabra, Dios, con tanta fuerza que no podamos escuchar nada más. Martín y Lucía, vamos a cantar.
Hermanos, nuestro cristianismo ofrece el Evangelio. Son buenas nuevas, ¿verdad? Y pensando en eso, si la iglesia se reúne y no está bien alimentada, si no reciben alimento sólido, la iglesia estará en problemas. Entonces, hermanos, permita que el texto le exhorte a conocer más íntimamente la santa palabra de Dios, para que tu alma progrese, para que sea tu compañía en horas de soledad, para que sea tu consuelo en momentos de dolor, para que te provea para todas tus necesidades, para que te aconseje en el momento de dudas. Amá la Biblia, amala porque es la voz de Dios escrita en palabras por amor de tu alma. Y nuestra iglesia tiene desarrollada ahí una himnología cristiana, un cancionero bíblico que procura que cuando lo cantes te deleites y te asombres en el entendimiento de que Dios te ama, te ha buscado desde la eternidad, ha enviado un Salvador para librarte del infierno que te habías ganado solito, te cuida, te bendice, te prospera, te perdona, te rodea de tu favor a cada instante como a un hijo preferido. No cantes nunca más una sola de estas palabras sin entender lo que estás cantando, sin emoción, sin voz, sin interés, sin amor. Dios no merece eso. Dios merece honra, honor, adoración y alabanza por ser el Altísimo, el Supremo, el Soberano Todopoderoso del universo, Dios de los cielos y la tierra, Dios de la iglesia de la gracia. Amén. Cantamos, le invito a ponerse de pie.